Hola estimados, bienvenidos al canal. Les recuerdo que aún pueden participar del sorteo de empaques de café, el cual es hasta el día 2 de noviembre. Solo tienen que comentar este o cualquier otro video del canal y suscribirse. Bueno, hoy en el bloque cultural tengo el placer de compartirles un análisis personal de un libro o ensayo que necesariamente debe formar parte de nuestra biblioteca. El hombre en busca del sentido, escrita por Viktor Frankl en el año 1946, neurólogo, psiquiatra y filósofo austriaco de origen judío, nacido en el año 1905, siendo esta su primera publicación, la cual ha sido traducida al español por Christine Kopp-Huber y Gabriel Insausti. Publicada en España en el año 2004, bajo el sello editorial Herder, ejemplar de 160 páginas de relatos ambientados en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y relata las vivencias personales del autor, como también el estudio y desarrollo psicoanalítico de las capacidades humanas, enunciando la logoterapia, el cual abarca el descubrimiento del análisis existencial, donde este método, creado por Viktor Frankl, imparte formación sobre el significado de la vida. Brevemente les explico la implementación de la logoterapia dentro del campo psicoterapéutico. Primero está el psicoanálisis, que desarrolla la voluntad del placer. Tiene como objetivo la investigación y el tratamiento de los problemas emocionales del ser humano, desde el punto de vista de la infancia de la persona, la interpretación de los sueños, los actos fallidos y la técnica de asociación libre. Este fue instituido por Sigmund Freud, padre de la psicoterapia. Por otra parte, la psicología individual desarrolla la voluntad de poder. Por ejemplo, si alguien tiene un complejo de inferioridad, intenta compensarlo con todo aquello que le haga sentir superior a los demás. Este fue instituido por Alfred Adler. Posteriormente, Viktor Frankl centró sus estudios partiendo de estas dos esencias de la psicoterapia. Entonces, la logoterapia se centra en la voluntad del sentido como la motivación primaria del ser humano. Es un tipo de psicoterapia que se apoya en el análisis existencial, en oposición a la doctrina de Adler, voluntad del poder, o a la voluntad del placer de Freud. Continuamos con el libro. Este discurre en tres fases de las vivencias de Viktor Frankl y nos muestra con ello la adaptación de la logoterapia dentro de los campos de concentración. En la primera nos muestra lo duro que significó entender que era ser separado de su familia, donde los nazis intentaron quitarles la dignidad, el honor, la emoción y el sentimiento, pero lo que jamás pudieron derribar fue el amor, ya que ese sentimiento generaba las fuerzas que impulsaban la esperanza de reencontrarse, haciendo de esta etapa la más dura y destructiva de la personalidad, desmoralizando y mostrando su desesperación, al tiempo que debían enfrentar los siguientes retos: escasa alimentación, trabajos rigurosamente forzados, maltrato físico y psicológico y una estricta disciplina. Esto generaba un desequilibrio emocional entre prisioneros, y algunos, motivados por la baja probabilidad de sobrevivir, recurrían al suicidio. Aún así, nuestro protagonista encontraba la forma de automotivarse mediante el diálogo con sus compañeros. La segunda fase se caracteriza por la indiferencia que muestra nuestro protagonista. Asco, piedad y horror eran emociones que no podía sentir ya, haciendo de este un ser más frívolo, mostrando el adormecimiento de las emociones y el sentimiento de que a uno ya no le importaría nunca más nada. Era el necesario mecanismo de defensa ante el dolor, la injusticia, la crueldad y la irracionalidad, motivándolos a desarrollar una vida espiritual, aferrándose a vivir manteniendo el amor por sus familias y soñar con lo más anhelado, ya que no encontraba mayor motivación que una posible ilusión ante tales dificultades. A pesar de las condiciones a las que se veían expuestos, cada uno decidía qué tipo de persona deseaba ser, así como también resaltaba entre algunos reclusos actitudes desnaturalizadas, motivadas por la facilidad de agredir o reprimir al otro, haciéndolos formar parte de los grupos de control sobre los otros prisioneros. La vida en el campo de concentración podía denominarse entonces una existencia provisional, donde cada quien suele refugiarse en cosas triviales del día a día. La tercera fase explica las emociones, sensaciones y proceder de los prisioneros de los campos de concentración que recobraban su libertad. Ante esto, la impresión incrédula de libertad fijaba un vacío y desconcierto sin felicidad, pero las necesidades, dolencias físicas y morales son expresadas, esperando ser atendidas, siendo efímera la ilusión
que llevaba al prisionero a la casa con la que tanto había soñado, y entonces descubría que aquello por lo que había mantenido la esperanza durante tanto tiempo ya no estaba ahí, desencadenando en esas personas influencias de brutalidad que les había rodeado, haciéndolos violentos. Estos justificaban su conducta en sus propias y terribles experiencias, y ello solía ponerse en manifiesto con actitudes aparentemente inofensivas, como autocompasión por lo que había experimentado y los motivos que acreditaban su sufrimiento. La vida los había puesto a prueba, de tal manera que al volver la vista atrás hacia aquella experiencia en los campos, fuesen incapaces de comprender cómo habían podido soportarlo, entendiendo, según Viktor Frankl, que el único temor que cabe en sí ahora solo es a Dios. Bueno amigos, Viktor Frankl nos muestra con este libro, y tras haber pasado 3 años en los campos de concentración, siendo esclavizado junto a muchos otros hombres, donde conoció de cerca las actitudes positivas y negativas sobre las decisiones del hombre, descubriendo que el ser humano es capaz de superar todo tipo de situaciones, siempre y cuando encuentre sentido a su vida. A su vez, este crítico relato nos da a conocer la vulnerable situación que determina al hombre, siendo éste capaz de dominar sus decisiones, ya sea instintivas o a conciencia. Según Viktor Frankl, solo se puede calificar a los hombres por decentes o indecentes según nuestro actuar. Pero más importante es la capacidad humana de aferrarse a la vida ante duras adversidades, siendo dueños de nuestras decisiones. Por eso tenemos que dejar de hacernos preguntas sobre el significado de la vida, y en vez de ello, pensar en nosotros como a quienes la vida examina continua e incesantemente. Nuestra contestación no debe ser en palabras, sino que debe ser una conducta y actitudes rectas. Entonces, para encontrar el propósito de nuestra vida, podemos ser creativos, teniendo siempre en cuenta la distribución de nuestro tiempo, al hacer interesante el momento laboral, de ocio o en familia. Manejar experiencia, actuando en los momentos eventuales o posteriores con criterio irrevocable, teniendo actitud, siempre con seguridad de nuestros actos, sentimientos o pensamientos. Y no solo refugiarnos en actividades banales o de consumismo, mostrando así autocompasión. Deberíamos tener en cuenta que tener aburrimiento es la prueba clara de que nuestra vida carece de sentido. Motivémonos cada día a superar nuestras dificultades, ya que esta vida sin problemas, angustias, pérdidas o carencias no sería una vida plena que llene de satisfacción los días de descanso. En conclusión, les recomiendo la lectura de este ensayo porque desarrolla fundamentalmente la expresión de los valores, el sentido de la vida e influye en el desarrollo personal, ya que muchas veces es precisamente una situación externa excepcionalmente difícil la que nos da la oportunidad de crecer espiritualmente, expresando que el sufrimiento es un aspecto de la vida que no se puede erradicar, adjudicando a cada persona la elección de la actitud ante un conjunto de circunstancias. Queden ustedes, estimados amigos, la posibilidad de conocer las circunstancias en las que Viktor Frankl sobrevivió en los campos de concentración nazis, donde a partir de esa experiencia escribió el libro bestseller El hombre en busca de sentido, e ilustra su propia filosofía psicoterapéutica, la logoterapia, que nos permite entender el porqué sobre las manifestaciones de las actitudes humanas y su orientación. Bien amigos, no se olviden que aún pueden participar del sorteo de empaques de café, el cual es hasta el día 2 de noviembre. El sorteo se realizará en Lima, así que compartan el video, suscríbanse y comenten. Estos son los requisitos para poder ser un afortunado ganador. Y más adelante tendremos novedades y más contenido. Visiten mi blog, donde encontrarán el desarrollo de esta información. Se despide de ustedes Roy, hasta otra próxima entrega.